comunes, algunos de ellos asociados incluso con las barras bravas de Newell's y de Central, es así, ¿no? Sí, porque digamos lo que tuvieron los monos como una característica fuerte es a partir de justamente su capacidad violenta, subordinar a otros grupos violentos y generar acuerdos. Básicamente les vendían protección sí, de ellos mismos. Y entonces, digamos, concibieron como espacio de entrada en el momento en que ellos crecen hacia la venta de estupefacientes, las hinchadas del fútbol. ¿Por qué? Básicamente las de Rosario Central y la de Newell's Old Boys, que son obviamente los dos clubes más importantes de Rosario. Porque lo que les interesaba es la constitución dentro de las hinchadas de grupos barriales, todos liderados por una especie de cacique que les parecía la punta de entrada para la venta, digamos, de droga en los barrios. Sí. Fue así que justamente tejieron relaciones importantes con personas que conducían o eran relevantes en las barras bravas, y hay hasta fotos que muestran en ceremonias sociales, como por ejemplo cumpleaños de la familia Cantero, a prominentes líderes de las dos hinchadas en la misma foto. Es decir, ahí había una especie de rito, de acuerdo social que tenía que ver con el negocio que había por detrás. Ahora, los monos llegan, por lo menos a los medios nacionales, no sé si ya se conocía o si eran populares, entre comillas, en Rosario, a partir del crimen, bueno, de quien está en la tapa de uno de los familia Cantero. ¿Ya se sabía de antes de la existencia de los monos o a partir de este crimen es que se salen a la luz, por decirlo de alguna manera? Desde hace bastante tiempo se conocía. Incluso nosotros en el libro contamos como el origen de esta banda que se conformó a partir del Mundial 78, que se hizo un barrio que se transfiguró en una especie de gueto que era amurallado en la zona sur de Rosario, y los Canteros, a partir de que el Estado no miró para ese lado, digamos, una omisión del Estado tremenda, esta banda se fue conformando con el tiempo y con la llegada de las cocinas de cocaína a Rosario en una banda narco. Como decía Hernán hace un ratito, ellos al principio no estaban vinculados al tema del narcotráfico, pero sí cuando esto se convierte en un negocio millonario. Claro. Y este negocio, perdón, lo que decía es que este negocio, digamos, no puede ser llevado a cabo sin una muy fuerte complicidad o cooperación de las fuerzas de seguridad, de la policía provincial, porque lo que decía es que el modo que trasciende a los monos no son la única organización de Rosario dedicada a este tipo de negocio ilícito, pero lo que ocurre es que lo que surge como una enorme novedad que dio la vuelta al mundo es el tipo de gestión de venta, la venta en búnkeres, que son estos kioscos locales fortificados que tienen la particularidad de que exponen o expenden su mercadería, la despachan a gente que compra haciendo cola abajo del sol las 24 horas, con una visibilidad absoluta que por supuesto vuelve, digamos, descabellada la idea de que la policía no lo vea. ¿Y la justicia? Bueno, la justicia, que es lo que planteabas antes, jueces y fiscales del sistema provincial tienen registrados a actores que luego terminan condenados, o por lo menos en trámite de juicio, porque todavía no hay condena, de lo que se llama la banda de los monos desde hace 17 años, cometiendo el mismo tipo de delitos en las mismas zonas, con las mismas frecuencias y juntos. No hubo nunca un criterio de persecución que enfocara, digamos, de manera unificada a estos grupos. Y sobre todo no lo hubo de una manera casi escandalosa de parte de la justicia federal. La justicia federal recién en el mes de noviembre del año 2015, cuando ya hacía por lo menos 15 años que los monos se dedicaban a este tipo de negocios ilícitos, dicta su primer procesamiento, es decir, con una tardanza de, como digo, más de 15 años. Y mucha impunidad pareciera, ¿no? Exactamente, una impunidad y un estado de sospecha sobre el sistema penal y sobre los actores judiciales que debieron haberles puesto freno. Hablando de impunidad, ¿sigue operando esta banda? Mirá, como hablaba recién Hernán, de este procesamiento de la justicia federal que se produce en noviembre del 2015, justamente apunta a que ellos, desde la cárcel de Piñero, que es una prisión que está a unos 20 kilómetros de Rosario, primero operaban con teléfonos celulares, después se instalaron unos inhibidores de señal y pasaron al sistema analógico, volvieron, digamos, hacia atrás, y con un teléfono fijo la banda seguía operando desde la cárcel,
con un mayor protagonismo ahí de las mujeres, que al estar los hombres detenidos tenían mayor protagonismo, mayor poder. Afuera. Les quiero Afuera, hacer claro. una consulta. ¿Esta banda de los monos tenían jefes? Tenían Sí, claro. líderes, claro. Pero no eran ellos los líderes. ¿Quiénes serían? Te voy a dar una información que me está llegando para que ustedes me la puedan corroborar o no. Esteban Lindor Alvarado. ¿Le suena ese nombre? Sí. Bueno, es un santafesino que, según me informan, se dedicaba al robo y doblaje de autos de alta gama. Incluso cambiaba en la frontera paraguaya autos por droga y en Santa Fe todos los tenían por robo de auto de alta gama y con un seudónimo que era el Topo Larrouturón. En el año 2014, un financista de Tigre fue secuestrado y le pedían $500.000 de rescate. Los que lo tenían secuestrados eran dos muchachos de la banda de este hombre, de Esteban Lindor Alvarado. Y dicen que este era el capo de los monos. Bueno, es un planteo muy interesante. Nosotros no establecemos en el libro que él lo sea, pero sí es claro, y Esteban Lindor Alvarado está mencionado. Se trata de una figura que operaba no en la misma zona de los monos, que es la zona sur-sudeste, sino en la zona oeste de Rosario, y que efectivamente fue detenido en el año 2011 por una investigación de la policía bonaerense y de un fiscal provincial que es Patricio Ferrari. Te aclaro que con este prontuario este hombre está libre desde junio. Exactamente, ya sabemos, sí, habiendo cumplido una condena. Él por lo que fue condenado es por ser la cabeza de una asociación ilícita manejada desde Rosario, acusada de robar autos de alta gama en la zona de San Isidro, en el conurbano norte, y trasladarlos, como dijiste, a la zona de Rosario, a galpones donde se desguazaban algunos y donde otros se revendían y se sacaban hacia Paraguay. Hay un detalle que está contado en el libro, que es que en el año 2011 mandaron de la Policía Federal de Buenos Aires, por una decisión de la Secretaría de Seguridad Pública de la Nación, a un comisario que se llama Gustavo Serna, que es de Buenos Aires, que estuvo implicado en un contrabando de droga, de cocaína, con un grupo de italianos hacia justamente Italia, y que luego fue desvinculado de ese hecho. Él llegó como jefe de la Policía Federal de Drogas a Rosario, Sí. y entró en un contacto, según fue denunciado en la Justicia Federal, con Esteban Lindor Alvarado, que hizo una cosa desopilante, según se descubrió después. Para presentarse en sociedad, Gustavo Serna, en Rosario, se presenta con un operativo donde había decomisado 14 kilos de cocaína. Un informante hizo llegar a la Justicia Federal el dato que eso no era cocaína, sino que era bicarbonato de sodio, y que se lo había suministrado, según la denuncia investigada por la Justicia Federal, Alvarado, como una especie de presente para que de ese modo él pudiera presentarse en sociedad con un procedimiento eficaz. Cuando se hizo la prueba de verificación de reactivos de los panes de cocaína secuestrados, dio que efectivamente no era cocaína sino bicarbonato de sodio. ¿Ustedes fueron amenazados en alguna oportunidad cuando comenzaron toda esta investigación? No por este caso. Ah, No, no por jamás. este caso. No. Y eso es algo que yo resalto en todas las notas. Nosotros tratamos no de abrir juicio de valor, está pendiente el juicio de la justicia frente a esto, y también desnudar, las varias caras que tienen no solamente los integrantes de la banda, también la justicia, porque hay cosas que pueden reconocerse como rasgos, no diría positivos, pero inofensivos, y otros que sí son tremendamente agresivos, ¿no? Nunca recibimos ningún tipo de molestia de parte de este grupo. No, lo que pasa es que Sí, como se uno le siempre se mete con el narcotráfico, ¿no? Sí, ¿Qué sé yo? ¿Y se les abrieron las puertas para la investigación o fue esto, o sea, no tuvieron amenazas, pero tuvieron fácil acceso o se les dificultaba, sobre todo digo desde lo policial y lo judicial? No, siempre es dificultoso cuando uno entra en lugares para investigar este tipo de temas, pero nosotros tenemos desde hace mucho tiempo siguiendo a este caso y los casos sobre todo de narcotráfico de la región,
donde también se van entrelazando las historias que después se volcaron en este libro. ¿Por qué les parece que pasó esto en Rosario, ¿no? Porque después se reprodujeron búnker en otras zonas a partir de lo que... Pero por lo menos en nuestro país se descubrieron ahí. Hay una cuestión geográfica también. Rosario está en un nodo logístico, que se dice. La ruta 34 que viene del norte del país y que tiene conexión con Bolivia, termina en Rosario. La ruta 11 que viene de Paraguay también, y sobre todo el río Paraná, que hasta hace poco tiempo fue un gran misterio. La hidrovía Paraná-Paraguay, con un tráfico de alrededor de 300 barcazas por día en época de cosecha. Eso también logró que en Rosario llegara gran cantidad de droga. Que como decía Hernán hace un rato... ¿Y de dónde provenía esa droga? ¿Se sabe? De Bolivia y de Paraguay. De Bolivia y Paraguay. Los dos lugares claro. Clásicos, digamos. Y que esa pasta base, esa droga también se empezó a cocinar, a estirar. Y los monos la tenían para la venta local. Local, sí, puramente sí. local. Local no son exportadores de cocaína como sí fueron otros grupos de la región. De esa zona también hay una banda muy importante que es la de Carbón Blanco, que exportaba cocaína en cargamentos de carbón, y que ahí muy cerquita está Patricio Gorosito, que era el dueño de Real Arroyo Seco, un club fantasma que después se lo vendió a Rosario Central. Más allá de la policía y de la justicia, donde ustedes buscaron información sobre todo esto, ¿tuvieron que ir al territorio donde operaban los monos? ¿Estuvieron en los búnkers? ¿Pudieron hablar con gente? Sí, sí lo hicimos. Y no fue sencillo porque, digamos, no tanto porque nosotros no somos héroes, somos trabajadores de prensa, sí, claro, que acometimos este trabajo, sino porque impera el miedo en ese territorio, ¿no? Y también una situación dual que hay que decirla para no ser injustos. Los monos construyeron en su zona relaciones muy dispares. Por un lado, sometieron a terror a mucha gente que nos contaron, y está contado en la causa judicial, desplazaron usurpándole sus viviendas, a veces para quedárselas para instalar búnkeres, a veces para quedarse para ser relocalizados a barrios nuevos. Se trata de viviendas precarias. Por supuesto que a todo aquel que se le opuso en cuestiones que tenía que ver con cuestiones de disputa de delitos no le fue bien, pero al mismo tiempo ellos en su territorio fueron gente que, hay muchos testimonios, ayudaron, como suele pasar con los grupos que traban relaciones amistosas y de afecto, a vecinos a los que les compraban los remedios, a los que los ayudaban en una mala situación. Y por eso, digamos, el libro empieza con un momento que a nosotros nos parece significativo, que es el velatorio del pájaro cantero, que fue un hecho dispar en el sentido de que hubo muchísima gente, alguna de las cuales, según muchísimos testimonios, llegó porque les parecía que era riesgoso no asistir, por lo que se podría pensar en caso de que no fueran, pero otros fueron movidos por un afecto muy genuino, por esto que decía, digamos, porque eran gente que también ayudaba en el barrio. Bueno, la historia de esta familia narco que transformó a Rosario en un infierno. Así se titula el libro de Germán de los Santos y Hernán Lascano que aquí tenemos. Les agradecemos mucho la visita aquí en Crónica y felicitaciones por el trabajo realizado, que no debe haber sido fácil. Un placer, muy amable. Gracias por haber venido. Bueno, tenemos que volver a este tema que tiene información de último momento y tiene que ver con